Buenos días, amada iglesia. Les invito en esta mañana que podamos abrir las Escrituras en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a cerrar en el día de hoy el desarrollo de Romanos 8 y en la gracia del Señor vamos a hacer un pequeño impasse con respecto al desarrollo de esta epístola y voy a invertir unos fines de semana en desarrollar una serie sobre personajes del Antiguo Testamento y las enseñanzas que el Señor a través de su palabra en el Antiguo Testamento nos deja. Así que el fin de semana que viene, en la gracia del Señor, vamos a comenzar a hablar sobre el Antiguo Testamento. Pero vamos a leer en esta mañana Romanos capítulo 8 y nos vamos a ocupar a cerrar este último párrafo que se extiende desde el versículo 28 hasta el versículo 39. Dice así la palabra, Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hago un alto aquí, y simplemente a manera de repaso hacemos solo una mención de lo que significa todo esto que hemos leído, que tiene una conexión directa con el capítulo anterior, que es el capítulo 7, en el cual Pablo viene mostrando la debilidad propia que tiene su cuerpo humano no redimido para poder ajustarse a la exigencia de la santidad de la ley de Dios. Pablo viene percibiendo en su cuerpo no redimido que hay una inclinación aún a las cosas que son pecaminosas. Y en el capítulo 8, Pablo se encarga de mostrar dentro del plan redentor de Dios cómo es superado este problema de la debilidad de nuestro cuerpo carnal aún no redimido. Y viene mostrando justamente el poder de la obra del Espíritu Santo al incorporarnos a Cristo, cómo y de qué manera lo hace. Entonces arranca el versículo primero del capítulo 8 y comienza diciéndonos que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso Pablo termina diciendo en una reflexión en el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ese cuerpo todavía no redimido. Bueno, ¿quién me va a librar de él? Porque todavía yo percibo que él está inclinado a transgredir. Y entonces la respuesta a su propia pregunta es este capítulo 8. Y en el capítulo 8 está detallada la perfección de la obra santificadora del Espíritu de Dios, que es el responsable, la persona de la trina deidad, que tiene la función de incorporarnos a Cristo, de llevarnos a Cristo, de unirnos con Cristo. El Espíritu de Dios es el responsable de llevarnos a Cristo. Y entonces en el capítulo notábamos estas divisiones. Veíamos que en primer lugar el poder del Espíritu de Dios nos llevaba justamente a vencer la muerte y el pecado. Al estar en Cristo somos plenamente justificados.
A pesar de que estemos todavía en un cuerpo que es débil y que está inclinado a pecar, somos justificados en la justicia que Dios ha logrado en la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, el capítulo nos lleva por este camino de certeza de la salvación y nos dice: el poder del Espíritu, que es el encargado de incorporarnos a Cristo, nos garantiza que vencemos el pecado y la muerte. En segundo lugar, dice: el poder del Espíritu de Dios nos garantiza que nos da la capacidad para vivir bajo la ley de Dios. Y entonces, esta es la segunda división del pasaje que hemos leído. Por el poder del Espíritu tenemos vencido el pecado y la muerte. Por el poder del Espíritu podemos ajustarnos a la ley de Dios. Y luego la tercera división nos dice de qué manera el Espíritu hace esto y nos lleva por un camino mostrándonos que el Espíritu ha transformado la mente del que cree en Cristo, ha transformado el corazón del que cree en Cristo, ha transformado la conducta del que cree en Cristo. Entonces, por el poder del Espíritu, somos transformados esencialmente para que podamos vivir una vida que glorifica y agrada a Dios. Esta era la tercera división. La cuarta división sigue diciendo el apóstol que por el poder del Espíritu tenemos garantía de ser hijos adoptivos. Él nos ha adoptado en Cristo. Y entonces esta es la manera en que el apóstol responde a su propio cuestionamiento en el capítulo 7, cuando él termina diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, aquí está la respuesta. Es Dios quien en su gracia salvadora libra a sus escogidos de la influencia que tiene el pecado en este cuerpo aún no redimido. O dicho de otra forma, somos salvos eternamente por esta obra de salvación por gracia que el Espíritu hace al incorporarnos a Cristo, al llevarnos a Cristo, para que estemos en Cristo. Y al estar en Cristo, ahora ya no hay más condenación, a pesar de que todavía la etapa de la redención de nuestro cuerpo no se haya cumplido. Entonces, en la cuarta división, el Espíritu es mostrado como aquel que tiene la obra de darnos la esperanza, la seguridad de que vamos a ser glorificados. Y esta era la última división, que se extiende desde el versículo 17 al 30. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí Pablo está respondiendo que aún una parte de este padecimiento que nos identifica con Cristo es que debemos luchar con nuestro propio cuerpo mortal que todavía no está redimido y que está inclinado muchas veces a la transgresión y al pecado. Entonces habla Pablo en esta última parte de que la obra del Espíritu de Dios es también garantizarnos que hay una gloria futura. Y la manera de garantizarnos que hay una gloria futura es proveernos de la esperanza para que creamos en esa gloria futura, es darnos esa fe salvadora que tiene el poder para soportar toda prueba, que tiene el poder para soportar todo o toda circunstancia adversa que podamos experimentar en esta vida. Y por eso habla de que nosotros como hijos, con esta garantía de que somos hijos adoptivos, el Espíritu mismo nos da esta seguridad, y de que estamos apuntando o vamos camino hacia la gloria. No podemos librarnos de estar conviviendo en un mundo que está deteriorado por el pecado.
Y por eso es que habla aquí de que la creación gime aún y aún está con dolores de parto y está aguardando la esperanza bienaventurada y gloriosa de la manifestación de los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está constantemente trabajando en los redimidos, mostrándoles de que a pesar de que esté en contacto con un mundo maldecido, en donde hay invitaciones a pecar, en donde hay un padecimiento por luchar contra el pecado, nuestro destino final es la gloria eterna, en donde todo será restaurado para la gloria de Dios. Esta es la obra del Espíritu que está siendo mostrada acá, y esto contesta todo lo que Pablo en el capítulo 7 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está diciendo, Dios es el que me libra de este cuerpo de muerte. ¿Cómo lo hace? Lo hace incorporándome en Cristo. ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hace? Lo hace de esta manera. Lo hace santificándome, lo hace llevándome a Cristo, lo hace dándome fe, lo hace dándome arrepentimiento, lo hace llevándome a considerar al Salvador, lo hace transformando y regenerando mi naturaleza para que ahora yo pueda estar viviendo una vida bajo el poder del Espíritu, una vida santa que glorifica a Dios. Y en esta última parte, en esta última división, pasábamos el domingo anterior por el versículo 28, 29, 30, en donde Pablo detalla la manera en que cada escogido por gracia es salvado. Sabemos, dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y Dios llama a la salvación a personas para incorporarlas en ese propósito. Y el propósito que Él tiene es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y esto opera a través de un llamado, este llamado del Espíritu de Dios a que creamos en Cristo, este llamado salvador, este llamado regenerador, este llamado irresistible, es el que el Espíritu opera trasladándonos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sacándonos de la prisión del pecado a la libertad del perdón y de la justificación que hay en Jesucristo. Entonces, cuando estamos en medio de un mundo hostil, lleno de dolor, de prueba, de dificultad, de lucha contra el pecado, debemos entender que es parte del tiempo en el que Dios nos deja en la tierra para que, siendo salvos, mostremos, reflejemos con nuestra vida su carácter santo. Y entonces es imposible que no vayamos a padecer, que no vayamos a luchar contra el pecado, que no vayamos a sufrir dolores, angustias, pruebas, dificultades. Sin embargo, el versículo 28 está mostrándonos que es parte del propósito de Dios que nosotros pasemos por esto. Y dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos por la palabra que esta realidad de amar a Dios es una consecuencia de haber sido amados por Él. Primera Juan 4:10 nos dice claramente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, aquí nos introduce en esta última división a mostrarnos que Dios tiene un amor directivo, un amor especial, un amor salvador, un amor de gracia específica para con los que Él ha preconocido en la eternidad. Y es eso lo que va a desarrollar en los versículos siguientes. Y está diciéndonos que es todo obra de Dios y que la salvación es por gracia y que ha obrado el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y que por eso tenemos una garantía firmada, hay una seguridad. Quien está en Cristo es salvo, a pesar de las luchas,
a pesar de las dificultades y a pesar de del tiempo en el que estamos luchando en contra del pecado en este cuerpo mortal. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahora hay un conectivo, porque este porque es el que explica para quiénes está hablando. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos son los llamados que se ajustan a su propósito salvador. Y ahora lo explica, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y muestra cómo Dios es el protagonista de que nosotros estemos en Cristo. Muestra a Dios como el protagonista de nuestra salvación por gracia. Nos está diciendo, no es algo que pasó por tu determinación, por tu decisión, no es algo que pasó por tu elección. Tú eres elegido por Él. Y Él te está diciendo, a los que antes conoció. Este conocimiento anticipado significa mucho más que conocer con antelación lo que va a suceder. Este conocimiento anticipado significa que Él ha tenido una predisposición en salvarnos y que lo ha hecho por gracia y libremente porque Él quiere hacerlo así. Él conoce eternamente, Él conoce en la eternidad a los que ha de vincular con Cristo. Él conoce desde la eternidad a los que ha de glorificar. Él conoce desde la eternidad a los que ha de salvar. Entonces a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces el propósito de Dios es inclinarse en la eternidad amando a hombres y mujeres de este mundo. El propósito de Dios es desde la eternidad destinarlos o predestinarlos anticipadamente a que ellos adopten la imagen de su Hijo. Y este es el premio del supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento es la etapa final del llamamiento a ser de Cristo. Y este supremo llamamiento hace que los salvos adopten ese cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria suya en aquel final en donde todo va a ser restaurado. Entonces, el hecho es que hay un propósito que Él tiene en la eternidad. Este propósito es que seamos salvos por su Hijo Jesucristo, y Él a los que predestina, los predestina para hacerlos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces está mostrando aquel escenario final en donde toda la iglesia, el pueblo de Dios redimido de todos los tiempos, unido a Jesucristo en una unidad perfecta, ha de adorar, glorificar y alabar al Señor para toda la eternidad. El propósito es que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es algo tremendo. Dios en la eternidad ha querido levantar de un mundo caído, condenado, muerto en el pecado, a hombres y a mujeres, salvándolos por gracia, para llevarlos a la gloria, y el Espíritu está confirmando esta verdad. Ustedes heredarán la gloria porque Dios en la eternidad los ha conocido. Él se ha inclinado a amarlos con un amor salvador, los ha predestinado, o sea, les ha preparado ya el destino final, y el propósito de Él es que ustedes adopten la imagen de su Hijo. El propósito de Él es que ustedes estén conformando esta familia íntima, ustedes estén siendo los hermanos
de Cristo en la gloria del Padre, heredando su gloria y heredando su herencia. Y esto es ser hijos adoptivos. Tremendo. Tremendo. No te puede entrar en la cabeza. Conociéndonos y sabiendo cómo somos, entender que si crees en Cristo, entender que si tú estás en Él, eres un heredero de gloria, y que esa gloria será ser conformados a la imagen de su Hijo, para vivir en una unidad perfecta en la que Cristo estará en esa familia como nuestros hermanos, unidos al Dios Padre, y en una unidad perfecta experimentar la más pura, profunda, sincera y sentida adoración por toda la eternidad. Y así viene desarrollando la respuesta a este cuestionamiento de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, ahí está. La libertad es completa. El Espíritu Santo te ha llevado a Cristo. El Espíritu Santo hace ver materialmente lo que Dios ha decidido en la eternidad. El Espíritu Santo deja ver a cada escogido por gracia, porque lo acerca, lo vincula a Cristo. Y entonces el versículo 29 dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos hace nacer en su familia por el poder del Espíritu, y nos hace nacer con este propósito de heredar la herencia del Hijo natural, Jesucristo. Esto es la manera más profunda en la que Pablo explica el resultado de la obra del Espíritu de vincularnos a Cristo, de hacernos estar en Cristo. Y de esta manera tenemos la garantía más perfecta y segura de nuestra salvación eterna. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Entonces Dios preconoce, se inclina a salvar, predestina, voluntariamente define que el destino de los escogidos será la gloria, la herencia de su Hijo, y la manera de que ellos hereden será, como hijos adoptivos, darles un cuerpo glorificado, hacerlos semejantes a la gloria de su Hijo y llevarlos a la herencia de su Hijo, para que como hermanos de su Hijo estén en el carácter de adoptados toda la eternidad, adorándole y glorificándole en el cielo. Entonces a estos llamó ¿a qué? Llamó a declararlos justos. El llamamiento del Espíritu es un llamado a una corte judicial celestial, en donde Dios nos declara justos en Jesucristo. Y la manera en que Pablo explica esto es diciendo cómo Dios juzgó y condenó al pecado en la carne, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Él nos llama, y a estos que llama, justifica. Y cuando justifica, esos son los justificados, esos son los que heredarán
la gloria. Por eso dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Y de esta manera el Espíritu Santo es mostrado como aquel que confirma la gloria futura. Aquí detalló la manera en que el Espíritu está operando para que nosotros tengamos seguridad y nos gocemos en esta mañana de la seguridad de una salvación que es eterna y que no puede ser opacada ni puede ser quitada por nadie ni por nada. Yo no sé cómo has venido en esta mañana a la iglesia, quizás no has venido en una actitud de esperanza, de gozarte en la esperanza, pero el Señor en esta mañana está mostrando la gloria de la salvación que es en Cristo y que está garantizada por el Dios eterno que nos ha conocido desde la eternidad y que por el poder del Espíritu nos ha llevado a Cristo para que tengamos plena seguridad de que heredaremos su gloria. Si en esta mañana no has inclinado tu corazón a adorar a Dios, a adorar al Señor por esta maravilla, la gracia de esta salvación, hazlo. Y ahora el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo está entrando ahora en una etapa final en el capítulo 8, en el que presentará la garantía de esta salvación, la seguridad de esta salvación, que es eterna y que nada ni nadie la puede opacar, la puede destruir. Entonces dice, ¿qué diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Por qué dice si Dios es por nosotros? Porque todo lo que viene haciendo es mostrar que la salvación es de Jehová, que es por pura gracia y que es operada por el poder del Espíritu Santo, que nos ha llevado a vencer la muerte y el pecado, que nos ha llevado a tener poder para vivir en la justicia de la ley, que nos ha transformado la mente y el corazón para poder vivir en santidad, que nos ha confirmado como hijos adoptivos y que nos da la garantía de una gloria futura a la cual vamos a llegar. Y todo esto lo hace Dios. Todo esto proviene de Dios. Entonces dice, si Dios es por nosotros, bueno, si Él es por nosotros y ha hecho todo esto, si la salvación es pura obra de Dios, toda de Dios y toda de gracia, ¿quién contra nosotros? Dicho de otra manera, si Él ha hecho esto por sus enemigos, ¿qué no hará por sus amigos? Dicho de otra forma, si de esta manera Él nos sacó de la impiedad siendo sus enemigos, ¿qué no hará por sus amigos? Y dime, ¿tú te sientes amigo de Dios? ¿Tu vida de oración es una vida de amistad con Dios? Dime, ¿cómo está tu vida de oración personal? Tú no sabes que tu vínculo con la Biblia y tu vínculo con la oración están revelando la claridad que tú tienes de la salvación. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La expresión en el original, ¿cómo no nos dará todas las cosas?, es una expresión que significa conceder por gracia. Esta concesión por gracia está refiriéndose al perdón de los pecados. La concesión por gracia está siendo mostrada como esta disposición de Dios a justificar al pecador en Cristo. Por eso dice, éramos enemigos, y en esta concesión por gracia, Dios nos lleva a Cristo por la obra del Espíritu, que salva, que santifica, que aparta al pecador, nos lleva a Cristo, perdonándonos todos los pecados, porque nos justifica en Cristo, y siendo enemigos nos lleva a ser sus amigos. Ahora, si siendo enemigos hizo esto, ¿qué no hará siendo amigos? ¿Qué no hará siendo amigos? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces nosotros decimos, bueno, pero si el Señor entregó a su Hijo y lo sacrificó por todos estos que Él conoció de antemano y que de antemano predestina y que llama y que justifica y que glorifica, bueno, esto me lleva a pensar muchas veces, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Ya pensamos, bueno, me va a dar todo lo que yo le pido, me va a ayudar a cambiar el vehículo, me va a ayudar a tener más dinero, me va a ayudar a tener más casa, me va a ayudar a... Nada que ver. El pasaje no está hablando de esto, a pesar de que el Señor te va a dar lo que Él quiere que tú tengas. Pero no está hablando de esto. Él nos está dando la amplitud perfecta de una justicia frente al pecado. Él está mostrando la garantía de una amistad que no se puede romper. Él está mostrando la perfección de un vínculo que es terrenal y eterno con el Padre por medio de Cristo, al haber sido llevados a Cristo por obra del Espíritu Santo. Eso está diciendo él. Y noten, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y fíjense en el vínculo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está el resultado. Una justicia que es pura, que es perfecta, que tiene trascendencia eterna, lleva a que los escogidos de Dios sean librados de toda corte judicial, aún de índole celestial. No podrán pasar más por ninguna corte que dictamine con una sentencia justa que paguen el pecado. Eso está diciendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y noten por qué lo digo, por lo que ahí dice. Él, o Dios, es el que justifica. Esto es darnos todas las cosas. Es el perdón de todos los pecados. Es la garantía de un vínculo que no se corta. Y que a pesar de las circunstancias adversas que ya se encargó Pablo de mostrar y que entran dentro del propósito salvador, Él nos está garantizando. ¿Ustedes están en una creación maldecida? Sí. ¿Están en un tiempo donde todavía el cuerpo no es redimido? Sí. ¿Están luchando contra las tentaciones? Sí. ¿Están luchando contra las adversidades? Sí. Pero sepan, esto es todo un propósito de Dios.
A los que aman a Dios todo ayuda bien. Y miren, la garantía es esta. Hay una justicia perfecta. Hay un vínculo que no se corta. El que dio a su Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 4 fundamentos de la garantía de la salvación. El primero, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, la muerte de Cristo. Segundo fundamento de la garantía de nuestra salvación, su resurrección, el que resucitó. Tercer fundamento de la garantía de nuestra salvación, su exaltación, el que está a la diestra de Dios. Cuarto fundamento de la garantía de nuestra salvación, nuestro vínculo con Él, que somos hijos y herederos de esa gloria, que seremos conformados a la imagen de Cristo a pesar de padecer en la lucha contra el pecado. El cuarto fundamento es este, el que también intercede por nosotros, su muerte, su resurrección, su exaltación y su intercesión delante del trono de Dios es la garantía que la iglesia tiene de una salvación eterna que se consumará plenamente en el día de la glorificación final. Cristo es el que murió. Él es el que pagó la deuda. Cristo es el que resucitó. Es el que garantizó la conquista sobre la muerte. En tercer lugar, Cristo es el exaltado, o sea, es el que ha marcado el rumbo hacia la gloria, el rumbo que todos los suyos seguirán. Donde Él está, estaremos con Él. Eso está diciendo. Y hasta que eso ocurra, Él es el que intercede por nosotros. O sea, hermanos, hoy no estamos solos. Hoy no estamos solos. Estás luchando frente al pecado, gózate en la salvación. Estás torturado quizás por una prueba humana, gózate en el Señor. Estás dentro de un propósito. Este que nos ha dado a su Hijo, ¿cómo? Si te dio a su Hijo en enemistad, en impiedad, en rebeldía, y te trajo a ser de Cristo por el poder del Espíritu, ¿cómo hoy te dejará solo? ¿Dónde está la garantía? Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue exaltado, Él marcó el rumbo hacia arriba, Él está en la gloria hacia donde vamos, y Él intercede ante el Padre hasta que nos lleve a ese lugar. ¿Tú lo estás viendo? Y por eso es que termina Pablo con este himno de alabanza, reconociendo la perfección de una salvación por gracia. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a mencionar las posibles causas de una separación. Los que no son verdaderos, los que no son escogidos, los que no han creído con la fe salvadora, los que no tienen la esperanza que el Espíritu Santo pone, estos se quedan en el camino cuando pasan por la tribulación. Y si tú quieres entender por qué eres probado, y si tú quieres entender por qué pasas
pasas por angustias y si tú quieres entender por qué en este mundo luchas contra el pecado y por qué luchas contra circunstancias adversas, entiende lo que aquí dice. La manera en la que Dios muestra la obra salvadora y la perfección de la obra salvadora, nuestro vínculo con Él por Jesucristo, es a través de mantenernos fieles, permanentes, en medio de un mundo hostil, pecador, tentador, maldito, y que nosotros no claudiquemos. Este es el propósito de la prueba. Él nos lleva por el dolor para mostrar la gloria de su fe, para mostrar la gloria de la esperanza que el Espíritu Santo nos ha dado al introducirnos a Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que quedan en el camino? ¿Quiénes son los que no son verdaderos? ¿Quiénes son los que verdaderamente no están en Cristo? Los que no soportan la tribulación. Estos quedan en el camino, aman a Dios o dicen amar a Dios cuando todo va bien. Sin embargo, no siguen a Dios cuando las cosas no van bien. No están dispuestos a una renuncia real. La angustia es el otro motivo por el cual mucha gente claudica y abandona en el camino, porque su fe no es real. La angustia es este sentimiento de opresión que provocan las circunstancias adversas. Trabaja sobre las emociones y las personas que no están en una fe verdadera y real no la soportan. Sin embargo, Pablo está hablando de su propia experiencia. Él es la promesa en Cristo, que se goza en la salvación de Dios a pesar de la lucha que él experimenta contra el pecado en su cuerpo mortal. Él fue perseguido, él estuvo en tribulación, él fue angustiado cuando injustamente lo encarcelaron, lo azotaron, lo persiguieron. Hay persecución, es el atentado contra nuestra libertad. Muchos que no son verdaderos, que no tienen la fe salvadora, no soportan que se evidencie que son de Cristo. Viven en una permanente actitud de cobardía. Sin embargo, el Dios eterno se glorifica mostrando la salvación verdadera en los que no tienen problema de padecer tribulación, en los que soportan la angustia de un mundo corrupto, perverso, maldecido, y de las circunstancias que nos oprimen por causa del pecado reinante en este sistema corrupto. Pero no claudicamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No es el amor que yo tengo por Él, es la calidad de la salvación por gracia, es el amor de Él hacia mí. Y esa calidad de esa fe, esa realidad de esa salvación que me hace estar en Cristo por el poder del Espíritu Santo que me ha santificado y me ha llevado a Él, se deja ver por el hecho de que no hay una tribulación que me aparte, no hay una angustia que me aparte, no hay una persecución que me haga claudicar. Si tengo hambre porque no tengo la abundancia de alimentos, tampoco lo dejo de adorar. Si no tengo tanta ropa y los roperos llenos de ropa de marca y de zapatos nuevos como otros, tampoco dejo de amar a Dios. El peligro, la espada, el hecho de que me digan callate, no prediques más, porque si lo haces, tampoco me deja hacer de predicar y de glorificar a Dios. El amor de Él hacia nosotros es perdurable, permanente, está garantizado en su fidelidad a pesar de los padecimientos de esta vida material. No estamos solos, estamos en un proceso, en un tiempo en el cual el Dios eterno se glorifica en los suyos, mostrando que la fe que ha puesto en los hombres y mujeres escogidos por gracia y que son miembros de este pueblo salvado que ha de heredar la gloria, es una fe que nos lleva a vivir en un código diferente, como hijos del reino, bajo el poder del Espíritu.
y que nos lleva a soportar toda experiencia adversa, porque el foco de ellos no está en la comodidad material de ellos, está en la gloria de Dios. Como está escrito, y este texto me estremeció en esta mañana, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esta es una transcripción del hebreo del Salmo 44:22. En donde el pueblo está bajo la mano de Dios y donde las experiencias adversas que está viviendo el pueblo son porque la mano de Dios quiere que eso le pase. Por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. La equivocación del humano es pensar, cuando las cosas me van bien, Dios está conmigo. Cuando las cosas me van mal, Dios se fue. ¿Dónde dice Dios? ¿A dónde? No. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dicho de otra forma, Dios decide sobre los suyos. Soberanamente su mano está activa y dinámica sobre su pueblo. Dios, que nos ha llevado a Cristo por el poder del Espíritu, es el que, dándonos a Cristo, nos está dando con Él todas las cosas, o sea, justificándonos permanentemente, manteniendo la amistad y la comunión con Él, en este poder de la obra de Cristo en la cruz. Y Él es el que nos lleva de la mano hasta el momento de la gloria final. Si nosotros padecemos y somos contados como ovejas de matadero, nosotros no vamos a claudicar, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y esto es lo que está mostrando aquí. ¿Qué quiere Dios cuando por causa de Él somos contados como ovejas de matadero? ¿Qué quiere Dios cuando somos muertos todo el tiempo? Lo que quiere Dios es exaltar la gloria de su salvación, porque nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Te lleva a luchar de una manera victoriosa contra el pecado que te asedia. Te lleva a ser fiel a pesar de que todas las cosas son adversas en tu vida. Y eso es lo que Dios usa para glorificar su nombre en tu vida. La prueba, la dificultad, la lucha contra el pecado en este tiempo no es un método por el cual Dios te informa o Dios se informa de tu fidelidad. Él no necesita información de tu fidelidad. Él te conoce. Él conoce tu mente, Él conoce tu corazón, Él conoce la intención de tu corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene este tiempo que Pablo está diciendo? Todavía estamos en un cuerpo que no ha sido redimido, pero miren la gloria de la salvación. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que tú no vas a claudicar a pesar de la lucha contra el pecado, y que por causa de la victoria que experimentarás en Cristo y de no estar reducido a la práctica del pecado, Dios se exaltará, llevándote como un vencedor en el camino de la vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estando en Cristo, vencemos porque permanecemos fieles a pesar de, porque es el amor de Cristo que está operando en nosotros el que nos lleva
a vivir una vida de poder y de triunfo frente al pecado y a las circunstancias propias de esta vida terrenal. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte ha sido ya conquistada. Noten lo que dice. Hay 4 fundamentos que garantizan nuestra salvación: su muerte, su resurrección, su exaltación y su intercesión. Bueno, entonces por eso dice, la muerte no, ya está superada. Ni la muerte, ni la vida, las adversidades propias de la vida, las realidades de un mundo contaminado por el pecado, destruido por el pecado y la rebeldía y la maldad, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, la opresión de un mundo espiritual contaminado, opositor, demonios y todas estas cosas, nada pueden hacer en relación a nuestra salvación. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No es que yo tengo para Dios, sino del amor de Él hacia mí, que Él no nos deja. Y es un propósito de Él que estemos en una tierra maldecida ahora, luchando contra el pecado y viviendo las adversidades. Y el propósito de Él es exaltar la naturaleza gloriosa de la fe que Él ha puesto en nosotros y mostrar que los que son verdaderos vencen todas circunstancias adversas y vencen en la lucha contra el pecado, porque están caminando en la vida bajo el poder del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana